Hola, bienvenidos a Matemáticas Arca. En este video les voy a mostrar cómo realizar la descomposición factorial de un número. Descomponer factorialmente un número significa descomponerlo en todos sus factores primos. Todo número compuesto es factorizable en números primos. Y todo número compuesto es aquel que tiene divisores diferentes de él mismo y de la unidad. Es decir, es todo número que no es primo. Para que un número compuesto quede totalmente factorizado, se debe representar con puros factores primos. Mientras en el proceso se obtenga un número compuesto, el procedimiento debe continuar hasta que obtengamos puros factores primos. Para ilustrar este procedimiento, vamos a realizar la factorización del número 210. Debemos siempre empezar con el número primo más pequeño, que es el 2. Si el número es divisible entre 2, iniciamos dividiendo entre 2 y dividiremos entre 2 mientras el cociente que vamos obteniendo sea divisible entre 2. Una vez que se agote la división entre 2, vamos a validar si el número obtenido es divisible entre 3, que es el siguiente primo, y por lo tanto, si esto es posible, dividiremos entre 3 hasta que agotemos la división entre 3. Una vez que agotemos la división entre 3, pasaremos a el siguiente primo, que es el número 5. Agotado el número 5, pasamos al 7, luego al 11, luego al 13, luego al 17, al 19, y así sucesivamente, ya que estos números son los subsiguientes números primos. Vamos pues a iniciar descomponiendo el 210 en sus factores primos. Puesto que es par, empezamos dividiendo entre 2. 210 entre 2 nos da 105. El 105 ya no es un número par, por lo tanto no es divisible entre 2. Validamos si es divisible entre 3, como lo es. Por lo tanto dividimos entre 3. 105 entre 3 nos da 35. El 35 ya no es divisible entre 3, por lo que probamos si es divisible entre 5, como lo es, que es el siguiente primo. Dividimos 35 entre 5 y obtenemos 7. El 7 ya no es divisible entre 5, pasamos por lo tanto al siguiente primo, que es el 7. 7 entre 7 es igual a 1, por lo que el 210 queda totalmente factorizado con factores primos 2, 3, 5 y 7, por lo que 210 puede ser expresado como el producto de 2 por 3 por 5 por 7. Y este reactivo ha quedado totalmente resuelto. Les recuerdo que si desean ver más videos con ejercicios de este tipo, consulten los enlaces que aparecen en la descripción de este. Y también les recuerdo que la educación es la base de la libertad y del éxito. Saber cuesta, pero no saber tiene un costo mucho mayor. Si nuestro material les está siendo útil, suscríbanse a nuestro canal, no tiene ningún costo. Y de esta manera podrán recibir todo el material que subimos al mismo todos los días. Regálenme un like y activen sus notificaciones para que se enteren siempre que subamos nuevo material a nuestro canal. Hasta la próxima.